En un programa entonces nos pide que debemos pedirle a los jugadores que ingresen su nombre. La cantidad de jugadores va a ser 10, ni más ni menos. Cuando comienza el juego debemos mostrar sus nombres en pantalla. Ahora sí estamos todos. Debemos mostrar los nombres en pantalla y con una barra de energía, dice, que representa con signos más, como está acá abajo. Como está abajo en la pantalla, acá abajo a la izquierda. Una lista, jugador 1, jugador 2, jugador 3 hasta el 10 con una barra de energía. La pregunta que les hacía es cómo se imaginan que solucionarían esto, digamos, qué harían, digamos, cuál sería su estrategia, digamos, para hacer esto. ¿Puedo responder? Sí, sí, Maxi, metele. Lo que yo haría sería hacer un arreglo de 10, después hacer un para de 1 a 10 en el que pida ingrese su nombre. Cada índice de ese para va a ser una posición del arreglo, va a llenar todo el arreglo con los nombres. Después al salir haría otro para de 1 a 10 para que vaya escribiendo por pantalla la posición del índice, que ingrese el nombre que tiene ahí guardado y al lado poner los signos más. No quedó grabado en el video. Bueno, no importa. Buenísimo. A lo que le llama arreglo Maxi también le podemos decir lista. Sería más o menos un sinónimo. Básicamente una forma, una estructura de datos para guardar una cantidad de datos y después poder acceder a ellos. ¿Qué otra manera se imaginan? Clic, 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 clic. Un montón de if, 10 if diciéndole, o if no, input diciéndole ingrese su nombre, ingrese su nombre, ingrese su nombre, ingrese su nombre. Profe, Sí. ¿no se puede poner, por ejemplo, ingrese nombre de jugador y bueno, le pone repeat 10 veces y después arma una función para que saque cada número de jugador y la agarra y decimos más? Sí, es buena. Es buena. El repeat ese no hay que inventarlo o hay que ver cómo Python haría eso de repetir. Bien. Bueno, vamos a ir viendo más o menos, repasando algunas estructuras de datos que ya vimos, digamos. O sea, forma de almacenar datos en nuestro programa de una forma estructurada, digamos, con sus reglas. De los tipos de datos estos compuestos, digamos, que vimos en Python son las listas, las tuplas, las cadenas de texto, los diccionarios y las clases, que bueno, eso vamos a ver más adelante. Las listas es un tipo de dato que representa una colección de valores, también llamado, podemos decirle vector a esto si no se me enojan, o podemos decirle arreglo también, arreglo de cosas, de elementos. Que tiene un nombre y tiene sus elementos separados por coma y un corchete, ¿no? Estos son ejemplos de listas, como ya veníamos trabajando. Las listas tan buenas pues son rápidas de trabajar, los valores pueden ser distintos tipos de datos y entonces bueno, es una manera de trabajar, ¿no? Vamos a ver después sus desventajas comparado con otro tipo de estructura de datos. A cada componente de esta lista lo llamamos elementos. La lista se dice que tiene un tamaño, una longitud, que es la cantidad de elementos. Este ejemplo en este caso tiene una longitud 3 elementos. Como dice ahí, las listas no tienen un tamaño fijo, pueden ir variando a medida que avanza la ejecución del programa. O sea, podemos ir agregándoles una estructura dinámica entonces de datos. Se pueden agregar o quitar elementos de la lista. Para acceder a un elemento de la lista lo hacemos a través de su posición, primera posición, segunda, tercera, y como habíamos dicho varias veces ya, la posición arranca en 0 en Python, o sea que 0, 1, 2. Y a esta posición técnicamente también le decimos índice o index, digamos, del elemento. Entonces, para acceder al elemento 39, lo que yo tengo que hacer es usar el nombre de la lista y entre corchetes poner su índice, ¿sí? Para acceder a los otros elementos. Esto es como un repaso de lo que vimos y formalizando, digamos, que son diferentes estructuras de datos y estas estructuras de datos nos sirven para guardar nuestra información de diferentes maneras. Las listas, digamos, habíamos dicho que, ¿cómo se llama? Para mostrar uno a uno los elementos se llama recorrer una lista. Y
habíamos dicho que en el bucle for Python nos daba, al poner el nombre de la lista, una estructura que nos permite recorrer uno a uno los elementos. Si no, la otra forma, para hacer exactamente a 10, tenemos que hacer con una variable i o con un contador y decir que vaya de 0 a 10. Eso lo usamos con la función rango, que nos devuelve también una lista de 0 a la longitud de la lista. Y así también lo podemos hacer. Las listas, bueno, se puede usar la palabra list para inicializarla. Podemos usar simplemente igual a corchetes o directamente trabajar a la lista, digamos, con sus elementos. Estas son las formas en que arrancamos o inicializamos, inicializar la palabra técnica, digamos, la variable para que sea del tipo lista. Acá otra vez, otra cosa que se puede hacer, digamos, los valores, una vez que está funcionando, es asignarle un valor en base a su índice. En este caso, ¿qué elemento modificaría si le pongo el índice 2 y le digo 56? ¿Dónde creen que lo va a poner? Acá, 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 acá o acá. En esta lista. Muy bien, espectacular. Porque es 0, 1, 2. Entonces va donde va el 22. Perfecto. Bueno, entonces ¿cómo resolveríamos el problema que habíamos hecho de anterior con listas? El de los 10 jugadores. ¿Quién se imagina una solución usando listas? Y puede poner, por ejemplo, el nombre de la lista sea jugadores, igual, abrir para ponerla, para iniciarlo, y ponerle, sí, que no es un paréntesis y otro, y poner jugador 1, jugador 2, jugador 3, así, para definirlo de alguna manera. Bien. Pero necesitamos rotar en ese caso. Necesitamos ir girando nuestro código porque justamente son 10 veces. Entonces me decía, por ejemplo, nombre jugadores. Y si yo quiero decir que tengo una lista, puedo decir así nomás, jugadores lista, o como decía ahí, list, y ahí definir el tipo. Bueno, particularmente prefiero este. Y ahí tenemos que de alguna manera iterar o hacer un bucle, hacer una cantidad finita de veces. For sería el... Esperen que voy a guardar esto como Python. Ahí está. El for es la estructura que nos da una repetición. ¿Qué pasó? Bueno, parecía como un rollo. For es la estructura que nos da una repetición, un número exacto de veces, o sea 10 veces. Y ahí lo que haría yo es jugador, ponemos un input, le decimos ingrese su nombre. ¿Y cómo le asigno este ingreso a esta lista? ¿Cómo creen que sería? Bien, lo había visto recién acá en la diapositiva. Uy, entró un talugo. Esta es una forma de asignar, digamos, ¿sí? Sería que al lado de jugadores tendría que ir los corchetes y dentro del corchete contador. Así. Bien. Jugadores. Perdón. Contador y ahí jugador. O ponerle, vamos a llamarle a este, vamos a llamarle nombre, ¿no? Nombre jugador. Este que dice contador es una variable cualquiera. Yo le puedo poner auxiliar, si quiero, auxiliar. Le podemos llamar i, como le llaman muchos que escriben código, digamos, para escribir más corto, digamos, el código, le llaman i.
¿Qué hay adentro de esa i? ¿Qué hay adentro de esa variable? Bueno, ustedes cuando quieren saber qué hay adentro de una variable, lo primero que tienen que hacer es tratar de imprimirla, ¿no? Entonces, y esto va a fallar acá en Sublime. Pero en la primera vuelta i vale 0, digamos. Entonces i va a valer 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que justamente eso coincide, digamos, con los elementos de la lista. Entonces yo lo que le estoy diciendo al elemento 0, poner esto y guardarlo. Esto se va a ejecutar 10 veces y se va a mostrar. Ahora lo que me faltaría a mí es imprimir esto de alguna manera. O sea, terminado ese for, en acá imprimir la lista esa. Para que salga los 10 nombres. Bueno. Está faltando práctica, ¿eh? Eso es lo que está pasando acá. Están entendiendo el concepto de lista, pero no lo están usando, entonces no está quedando tan claro. Bueno, entonces así podríamos, digamos, hacer un uso, y también lo que había dicho Maxi al principio, también de la solución que planteó, de cómo resolveríamos el problema anterior usando una lista. También habíamos dicho que las cadenas son un conjunto, las cadenas de caracteres justamente son un conjunto de caracteres que también lo podemos representar como una lista y acceder entonces a los caracteres según su índice, su posición en la cadena. Entonces si pongo 0 va a salir la C, si pongo el 1 va a salir la A y así etcétera, digamos, los otros. Entonces también para poder imprimir una cadena habíamos visto una manera iterativa, digamos, de hacerlo, de estas dos maneras. No quiero parar mucho. Y habíamos visto otro concepto también que era el de lista de listas, o una grilla, o también conocido como matriz, que son súper útiles en programación, digamos, y más en programación de videojuegos, donde casi todo se usa muchísimo la matriz, porque de hecho la pantalla es una matriz de puntitos que son los píxeles, así que para ubicar las cosas en la pantalla usamos unas coordenadas dentro de esa matriz. Bien. Si bien Python no trae el tipo de dato matriz como otro lenguaje de programación que a veces sí lo traen, hay librerías para usar matrices en Python, y si no, la solución por defecto es usar una lista de listas, donde cada elemento de la lista es una fila de esa matriz. Entonces esta es una matriz de tres filas, de 3×2, y esta es una matriz también de 3 filas, solamente que es dinámica, digamos, porque acá tiene un solo elemento, cosa que las matrices generalmente... Profe, ¿Sí? perdón, pero me quedó la página de ese plan. No sé si estoy en el mismo orden. ¿No pasa algo? ¿Solo en Sublime? Perdón, bien. Está, no veo si está con la letra. Buah. Bueno, cuando me deje de mostrar cartelito esta porquería. Ahí está. Gracias, guau. Bueno, ahí ven, ahora sí ven. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, les estaba diciendo de las cadenas de caracteres que eran listas, ¿no? Y que podíamos acceder por su índice a esta cadena. Palabras es la variable, y con el índice accedo a la posición de cada elemento y hay una manera de recorrer la lista. Después le estaba diciendo el uso de las matrices, para solucionar el tatetí, el ajedrez, el juego, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Batalla naval, ahí está. La batalla naval, buenísimo. Miren que tatetí y batalla naval me parece espectacular para hacer un trabajo práctico esto, ¿no? Así que matrices se ve que se usa muchísimo. Y bueno, ahí le estaba mostrando gráficamente, digamos, que las listas de 3 elementos, y esta lista que tiene justo un elemento, el 23 este, el 23 este tiene un solo elemento nomás esa lista, y las matrices son ¿cómo es? Todos los elementos, todas las filas tienen la misma cantidad de elementos, o sea que es una matriz entre comillas, digamos, pero bueno, ahí está el proceso, digamos,
de cómo hacemos nuestro programa con los elementos que tenemos a mano para jugar con eso. Las matrices están compuestas por filas y columnas. Hacemos una tablita, acá está un poquito más ordenada esa misma matriz, donde vemos las filas, 3 filas y las 2 columnas. Y para acceder entonces a los elementos de la matriz, tenemos que hacer como está acá abajo, a la izquierda, acceder por la posición en la fila y por la posición en la columna. Entonces el 0, 0 me va a mostrar qué elemento de toda esta matriz. Si voy a 0, 0, el 11, muy bien. Y el 1, 0, el 1, 0 que me muestra. Muy bien, 23, espectacular. Bueno, las matrices también, cuando queremos acceder uno a uno a sus elementos para hacer cálculo, para cambiar el estado de estos elementos, lo que sea, las tenemos que recorrer, como se dice, y tenemos 2 formas. Sí. ¿Este documento va a estar en el Classroom? Sí, va a estar. Igual tipo F12 y van sacando fotos, digamos, de la pantalla, pero va a estar. Tenemos 2 formas, digamos, una más de Python, que es poniendo así con el for, pero usando los nombres de las listas, que queda un poquito más ordenadito. O si no, podemos hacerlo a mano con contadores, digamos, con variables auxiliares, I y J, y recorrer. Cuando vean código por ahí van a ver que muchos usan I y J como referencia de coordenadas, digamos. Bueno, se están refiriendo por ahí a una manera manual, digamos, de recorrer la matriz. Fíjense que en este recorrido manual yo digo la longitud de un rango con la longitud de la matriz, o sea, la cantidad de listas que tiene adentro, y después cuando voy adentro en el otro for digo la longitud pero de la lista en esta posición, en la posición I. Ojo que esto es la clave para que funcione. Y después cuando quiero acceder a un elemento puntual de la matriz le digo matriz I y J, o sea, en este momento voy a imprimir lo que esté en esta posición. Y ahí puedo trabajar, que era lo que estábamos haciendo en la clase pasada, que bueno, que me trabajé un poquito ese día, en cómo, por ejemplo, imprimir el elemento que esté en la posición 1 y solo que esté en la 1 y cosas así. Bueno, jugando con estos 2 índices se puede. Eso está en el otro video y también está en el Classroom cómo hacerlo. Bien. Acá también cómo inicializamos la matriz. Lo mismo que una lista, digamos. Podemos designarle los valores. Podríamos ponerlo en 0. Esta que está acá arriba. Esta va a ser una matriz que sea todo componente 1. Esta es la primera línea. Y la segunda línea ya son elementos que están ahí. Y también podemos asignarle un valor, o sea, cambiarle un valor a la matriz poniendo sus 2 elementos. Sus 2 coordenadas, digamos. La de la fila y la de la columna. Está bien. Bueno, acá les dejo un video que lo van a ver después, se lo paso por el Classroom mejor, donde muestra el uso de una matriz para hacer un jueguito de navecitas. Está bastante piola, que también ya vamos a estar viendo cómo hacer más o menos eso, así que bueno, después se lo miran. Y también acá, por ejemplo, está mencionado el uso de OpenGL, que es un estándar, digamos, para hacer videojuegos, para procesar gráficos. Y por ejemplo, OpenGL usa una matriz para definir la pantalla, una matriz para definir la vista, una matriz para definir la perspectiva. Todo está pensado en matrices, y adentro de esas matrices hace los dibujos, digamos, que necesita. Así que es súper útil, digamos, el concepto, y que se lo vayan asimilando y lo sepan usar. Después otro tipo de dato nativo en Python, que es un poquito particular al que veníamos viendo, son las tuplas, digamos, que son listas de objetos. Las listas son objetos que uno puede modificar, que puede agregar elementos, quitar elementos. Entonces decimos que ese objeto puede mutar. Sin embargo, hay este tipo de elementos que llaman tuplas, que son similares a la lista pero son inmutables. Es decir, son un conjunto de elementos separados por coma, como están los ejemplos de abajo, pero una vez que lo definí no puedo cambiar los valores. Y si trato de cambiar estos valores, genera un error en el programa. Esto es útil para las constantes, es útil para hacer los cálculos cuando no queremos que los cálculos afecten a los datos. Bueno, tiene sus usos, digamos, las tuplas.
Por ejemplo, ya vamos a ver que se usa tupla para definir el tamaño de una pantalla. Como el tamaño de la pantalla es algo que no cambia, digamos, durante el juego, entonces usamos una tupla para definir eso, el tamaño, la cantidad de píxeles. Y después habíamos visto también otra estructura de datos que era la de diccionario, digamos. Los diccionarios eran un tipo de estructura de clave-valor, donde también separado por coma cada uno de sus elementos, donde va una clave y un valor. Y la ventaja de los diccionarios es que podemos acceder a los elementos por su clave y también los podemos buscar por su valor. O sea, tiene esa ventaja al comparación con las listas, digamos, que solamente accedemos por su índice. Entonces nos permite también generar un poquito de datos un poquito más semántico para los humanos, que tengan sentido para nosotros cuando lo queremos trabajar, digamos. Bien, para acceder a los elementos, entonces un diccionario usa sus claves, como están ahí los ejemplos. Por ejemplo, el que tiene clave 2, ¿qué me mostraría? Clave 2. 34. Muy bien, 34, espectacular. Los diccionarios, como son un conjunto, entonces los podemos recorrer también uno a uno sus elementos para trabajar con ellos. Y tenemos dos maneras. Una donde con ítems, que nos va a volver la lista de ítems, y por cada vuelta, acá lo que estoy mostrando que está a la izquierda, por cada vuelta que haga este for va a asignarle la clave en la variable clave y el valor en la variable valor. Y en la forma a la derecha va a recorrer el diccionario uno a uno y va a guardar solamente la clave. En esta variable clave va a guardar la clave de ese elemento. Pero para poder ver el contenido, entonces tenemos que acceder al diccionario y la clave, digamos. Son como dos maneras alternativas de hacer lo mismo. Bien, un diccionario empieza con la palabra dic o con llaves o directamente definiéndolo al diccionario, y también podemos asignarle valores poniendo la clave y igual el valor que queremos darle a cada elemento. Esa sería una forma de asignarles. Acá hay un ejemplo, una comparación entre usando listas y usando un diccionario. Si te pudiera tapar con la mano, digamos, a ver, les voy a esconder un poquito la pantalla. Ahí está. Bien. En este caso dice estado del personaje, dice shooter 12 UPM UMP 45 54 93 90 53 24000. Puedo cambiar el valor de lo que esté en la posición 3 y lo que esté en la posición 6. Si bien esto es una lista y funciona espectacular y todo, o sea, la sintaxis es correcta, digamos, desde el punto de vista semántico, o sea, el punto de vista de la interpretación de estos datos, no sé quién de ustedes entiende qué representa esto, digamos. Pero la verdad es que está como complejo, digamos. En cambio, si esto lo llevamos a un diccionario, que es lo que estaba abajo, en el diccionario nosotros vamos definiendo las claves. Y a esas claves uno puede ir viendo el valor al lado. Entonces, por ejemplo, decimos que shooter en realidad es el nombre del usuario, el nickname. UMP45 era el arma que estaba usando. 54 era la energía que le quedaba. 93 las municiones. Dinero era el 90-50. Granadas 3 y el puntaje 24.000. O sea, el diccionario nos permite hacer una estructura de datos que tiene más significado para nosotros como humanos. Si bien el otro para la máquina no le importa lo que signifiquen las variables, los nombres de las variables, a nosotros sí, digamos, para interpretar el código y para que sea a la hora de mantenerlo, sobre todo al código. Porque la primera vez que ustedes escriben un juego y que le ponen aux 1, IJ y cosas así a las variables, no pasa nada porque todavía se acuerdan, pero cuando vienen dentro de 3 meses, 6 meses a querer cambiar ese juego, ni ustedes se van a acordar qué significaban las cosas. Y en el peor de los casos, cuando trabajan en equipo, si usted le tiene que pasar ese código a otra persona para que continúe, también es un lío, ¿no? Entonces, por ahí es importante, digamos, la estructura que nos dan semántica. Y ni hablar que es más fácil, digamos, de acceder también, ¿no? Acá, por ejemplo, quita... Esto está tapando esto, pero... Las palabras tienen que estar representadas con comillas. Sí.
Sí, porque son... ¿Cómo? Vos sos una comilla. Sí, comilla simple o comilla doble. Cualquiera de las dos pueden usar. Esta acá está con comilla simple. Sí, porque son cadena de caracteres. Sí. Esto sería lo mismo en pseudocódigo y registros. Creo que sí. Sí, no sé, si es una estructura de datos. Piénsenlo como una estructura donde yo guardo datos de una manera ordenada y que puedo acceder a esos datos usando la clave, o sea, usando esto. Si le digo estado de personaje y entre corchetes pongo energía, me va a devolver la energía del personaje, me va a devolver el 54. Como está acá abajo, municiones. Perdón que me tapa esa cosa ahí. No puedo bajar el mouse. Pero en la parte de abajo se ve estado de personaje, municiones. Y por ejemplo dice estado de personaje, municiones menos 10 cada vez que haga un tiro. Estado de personaje, puntaje. Y bueno, si le acertó ya le suma 1000 puntos. Bueno,